surge una nueva crisis, o se reactiva, mejor dicho, un conflicto ya de vieja data, estamos hablando de más de una década, pero se ha reabierto y se ha reactivado otra vez el conflicto en Siria. ¿Qué es lo que hace que esta guerra se reactive en este momento y por qué? Además, pongamos en contexto, ¿no? ¿De dónde viene toda esta conflictividad en Siria? Perfecto, porque es justamente por donde se debe empezar. Recordemos que la guerra en Siria no es un acto que haya empezado el día de ayer o quizás la semana pasada. Es parte del final de lo que se llamó, el fenómeno que se llamó Primavera Árabe, que comenzó en Túnez, luego se expandió hacia Egipto y Libia. Bueno, llegó incluso a afectar monarquías del Medio Oriente que tienen siglos en digamos, mandando, ¿no? No es es el caso, por ejemplo, aquí que es importante señalarlo, que no nada más afectaba a monarquías, sino que además afectaba a gobiernos que presuntamente eran democráticos, como el caso de Libia, que evidentemente no lo era, pero en papel sí, y, y que tenían ya décadas en el mando, y esa primavera árabe como fenómeno social y político afectó a estos gobiernos que tenían ya décadas gobernando los diferentes países. Pues uno de los últimos lugares a donde llega la primera primavera árabe es precisamente a Siria. Siria que desde los años 70 había tenido una constitución que presuntamente era democrática y socialista, además, por el partido Baas, que era, digamos, el partido de gobierno, básicamente, como sucede en muchos regímenes socialistas. El asunto fue que en este país en particular se celebraban elecciones, pero siempre con un solo partido. A partir de este fenómeno fue que hubo la reconsideración de la familia Al-Assad de permitir el surgimiento de nuevos partidos y que, digamos, abrirse un poco más hacia la democracia, aunque en la práctica en realidad siguió siendo lo mismo. Lo que tenemos en Siria, en realidad, desde el año 2011, cuando empieza el conflicto armado, es el recrudecimiento de una guerra civil. Es decir, a pesar de lo que estamos acostumbrados en Medio Oriente, ¿no? Que si Israel, un estado judío, hebreo, contra los países musulmanes. Bueno, en este caso estamos hablando de varias facciones, todas de confesión islámica, que se están haciendo la guerra entre sí en Siria. De hecho, este país, porque Medio Oriente es una zona muy convulsa, pero también es una región bastante pequeña, que es colindante con Israel hacia el norte. De hecho, pues la frontera norte de Israel la comparte con Líbano y Siria. Y precisamente es en este país donde hay ya más de, bueno, digamos para simplificarlo, hay cuando menos seis facciones diferentes que están haciendo la guerra en este momento y que no se llevan bien entre sí ninguna. Algunos expandirían la cantidad de frentes a 9 o quizás a más, porque cada uno de estos frentes también puede ser el cúmulo de pequeños frentes que se agrupan, ¿no? Para luchar. Por ejemplo, es el caso de los kurdos en el norte de Siria. En realidad son la unión de tres o cuatro grupos, el PKK, que fue célebremente conocido hace unos años cuando fueron los que lucharon más activamente y más eficazmente contra el Estado Islámico, pero también YPG o YPJ y el SDF, que han sido facciones que en algún momento han tenido más o menos apoyo de Occidente y los Estados Unidos. Pero también hay otras facciones muy radicales, como el HTS, que es de confesión islámica yihadista, y también lo que queda todavía del Estado Islámico, que recordemos que surgió precisamente por la debilidad cuando nació el conflicto civil en Siria, pues el Estado se debilita, el ejército no puede llegar, digamos, de forma efectiva a todo su territorio y por tanto en esa debilidad pueden surgir grupos radicales como precisamente lo fue el Daesh o Estado Islámico, que sobre todo ocupaba la parte norte de Siria e Irak. Precisamente fueron los kurdos que todavía se encuentran en el norte de Siria los que combatieron más eficazmente contra el Estado Islámico. Pero en este momento quien toma relevancia en el escenario militar sirio es otro grupo yihadista que las abreviaturas, porque en realidad todos estos son nombres árabes, pero por la abreviatura se entiende como HTS. Es un grupo
yihadista que está en el noroeste de Siria y que vio, y ahí conecto con la última parte de tu pregunta, que es ¿por qué surge en este momento? Porque si es una guerra que viene sucediendo desde el año 2011, ¿por qué surge en este momento o resurge el conflicto? Bueno, básicamente porque Siria está, o Bashar al-Assad, que es el presidente actual de Siria, está en el poder gracias al apoyo de Irán y de Rusia. Y sabemos que Rusia desde hace años está sumergida en un conflicto que pensó que iba a ser muy rápido, pero que ha demostrado haberlo empantanado, que es el conflicto en Ucrania. Y por otro lado, el tema iraní. Pero ¿por qué justo en este momento? Si ya Rusia ha estado casi 3 años en conflicto, ¿por qué si Irán ha estado digamos, un enfrentamiento más o menos directo con Israel? ¿Por qué justo en este momento cuando se reaviva el conflicto? Bueno, básicamente porque Israel en su guerra en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah deterioró mucho las condiciones militares de ese grupo terrorista de Hezbollah. Y Hezbollah también es un grupo terrorista que hace vida en Siria y que también estaba a favor de Bashar al-Assad. Entonces, al debilitar a Hezbollah en el Líbano, se sospecha que las tropas de Hezbollah, de este grupo terrorista, se reagruparon en el Líbano después de la destrucción de búnker, después de haberse quedado sin muchos recursos, porque recordemos que en el Líbano Israel dijo que encontró un búnker con dinero en efectivo y lingotes de oro incluso. Entonces, este grupo que se quedó básicamente sin recursos humanos o bajó mucho, ¿no? Las personas que tenían en el frente, se vio la necesidad de volver a reagruparse en el Líbano y abandonaron Siria. En este momento, digamos, se alinearon los astros. Por un lado, Rusia sumergida en un conflicto del que no ha podido salir, a pesar de que creyó que era una guerra que iba a durar dos semanas. Por otro lado, Irán, que está mucho más preocupado por los ataques directos con Israel y que no puede mover, digamos, sus tropas regulares internas del ejército iraní hacia Siria. Y por otro lado, Hezbollah, que es una especie de ejército proxy de Irán, que tuvo que replegarse hacia el Líbano, dejaron el espacio, digamos, vacío para que estos grupos que hacían la guerra civil dentro de Siria pudieran ir adueñándose de más territorio. Y es justamente HTS quien aprovecha esta debilidad para tomar la ciudad de Alepo. Una ciudad que además, al principio de la guerra civil en Siria, costó muchísimo, para Bashar al-Assad, costó muchísimo tiempo defender. Pero cayó prácticamente en 2 días y en este momento este grupo radical se encuentra andando, pues avanzando hacia el sur, ya muy cerca de la ciudad de Hama, quizás una de las 4 ciudades más importantes o la 4ª ciudad más importante de Siria. Escuchen a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de terapia de shock. Justamente revisaba Moisés en este momento información que se actualice sobre Siria y dice que el gobierno ha perdido el control total de la ciudad de Alepo. De hecho, se habla de que es el golpe más fuerte que ha sufrido Bashar al-Assad en los últimos años. Sin embargo, primero recordemos cómo llegó él al poder, ¿no? Cómo hereda además el poder en Siria. Y siendo que algunos lo califican como el golpe más duro en los últimos años, ¿crees que sea suficiente para poner fin al gobierno de Bashar al-Assad o no? Bueno, recordemos que la familia al-Assad lleva décadas gobernando Siria, casi desde su fundación. Es un estado reciente, surge en el siglo XX, a finales del siglo XX, cuando se produce el proceso de descolonización. Era una zona que estaba bajo un protectorado francés y que al ser liberada, pues pasa a manos de familias importantes del lugar. Pero por otro lado, Bashar al-Assad en particular, que hereda, como bien dices tú, el poder de su padre, es médico, estudió medicina en Siria y luego hizo un posgrado en el Reino Unido, es oftalmólogo. Todo el mundo pensaba en aquel momento, hacia los años 80, 90, que el sucesor de la familia al-Assad, primero que no era él, porque él no era el hermano mayor, pero su hermano muere y por tanto él tiene que asumir las responsabilidades de primogénito y por tanto heredar el poder en Siria, que como les dije, en papel era una república democrática y socialista controlada por un partido único que se llama Baas, pero en la práctica en realidad las elecciones eran ficticias.
funcionaba muy parecido a cómo funciona una monarquía. Pero Bashar al-Assad demostró rápidamente, una vez llegado al poder, que él en realidad no era demócrata ni republicano y que iba a tener, digamos, tanto poder como un monarca, y también que no iba a dudar incluso en utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Entonces, podríamos definirlo como una especie de tirano, aunque dentro del mundo islámico, Siria, sobre todo en esta región, Siria es un país laico, es decir, la religión, digamos que no abarca todas las áreas del desempeño de la sociedad, sino que, pues, la familia se confiesa, por así decirlo, bajo la religión islámica, y sobre todo hacia la facción chiita, que por cierto es la misma facción que tiene en este momento el poder en Irán, y por tanto esta afinidad ideológica y religiosa es la que había facilitado durante mucho tiempo el paso de armas desde Irán hasta el Líbano, porque precisamente Siria queda en el medio de ese tránsito. Y una de las cosas interesantes que puede ocurrir es que, aunque todavía no ha caído Bashar al-Assad, pero si los grupos contrarios o los grupos rebeldes, que como les digo, pueden ser 6 incluso, digamos en el caso más simple, pueden ser 6 facciones diferentes, si estos grupos llegan a tomar primero la ciudad de Hamá y luego la ciudad de Homs, es muy probable que sea el fin de Bashar al-Assad en el poder. Y esto cambiaría, cuando menos hacia el corto y mediano plazo, podría hacer cambiar la situación, el balance de poder en el Medio Oriente, porque quizás si lograse, aunque esto es bastante poco probable, porque se ha demostrado que en estos conflictos normalmente los países quedan en una guerra permanente entre facciones y no vuelve a haber un gobierno verdaderamente efectivo luego de la caída de los antiguos gobiernos o los antiguos regímenes. Pero si Bashar al-Assad cae y llega al poder alguna facción yihadista, fundamentalista islámica de confesión suní, que es contraria a Irán, es muy probable que a Irán se le haga muy complicado seguir armando a grupos terroristas alrededor de Israel. Entonces, efectivamente, podría haber un cambio radical en el balance de poder en el Medio Oriente. ¿Y qué tan solo pudiese estar en este momento Bashar al-Assad, justamente entendiendo que hay tantos frentes en el Medio Oriente y cada uno de los países está atendiendo a sus propios conflictos? Incluso mira lo que ocurre en Rusia, ahorita cómo ha ido escalando la tensión en Georgia. Sí, precisamente pues es un balance de poder muy delicado. Bashar al-Assad no se encuentra en su mejor momento porque por un lado tiene Irán, no puede sacar sus tropas de su territorio porque evidentemente la escalada de conflicto durante este último año con respecto a Israel ha hecho que se atrinchere, ¿no? Que tienda a replegar sus fuerzas que estaban antes expandidas por toda la región. Y por otro lado, además, Irán está dedicando en gran medida su esfuerzo bélico, es decir, su maquinaria de guerra, a apoyar a Rusia. Recordemos que Irán es uno de los principales proveedores de drones para la guerra en Ucrania. Y por otro lado tenemos evidentemente a Rusia haciéndole la guerra en Ucrania pues en un ir y venir de recuperación de territorio, y evidentemente tampoco puede mandar el apoyo que pudo haber mandado durante la década pasada. Entonces, es muy probable que en este momento Bashar al-Assad se sienta bastante solo y con razón. Otra de las cosas interesantes en términos del territorio que en este momento está controlado es que Rusia cuenta con una base naval en Tartus, en el puerto de Tartus, que da hacia el Mediterráneo, pero que si los rebeldes logran llegar hasta la ciudad de Homs, es muy probable que también que pierdan este puerto. Y esto sí sería de gravedad para Rusia, porque es una posición estratégica que Rusia tiene en el Mediterráneo. Pero como les digo, pues Bashar al-Assad en realidad, a pesar de los esfuerzos que él ha tenido durante los últimos años tratando de firmar acuerdos de paz con las diferentes facciones, en realidad se encuentra en un momento muy difícil porque, por ejemplo, la parte del territorio que está controlado por los kurdos es una parte que tiene varios yacimientos de hidrocarburos, y por tanto, digamos que tiene
han logrado tener muchos recursos financieros en los últimos años. Por otro lado, están también los intereses de Turquía. Turquía no es amiga de Bashar al-Assad, es más bien, está aprovechando, está pescando en río revuelto, como decimos coloquialmente, porque está tratando de, en este momento de debilidad del Estado sirio, está tratando de adueñarse de partes del norte del territorio de Siria, con milicias apoyadas por ellos, incluso se dice que por militares propiamente turcos, es decir, no ha tenido ningún tipo de coto a la hora de invadir a su vecino que está en guerra y que no puede controlar eficazmente su territorio.